Sean bienvenidos y bienvenidas al ARM Podcast. Mi nombre es Sharon Ruiz y el episodio de hoy parece ser controversial. Vamos a hablar acerca de el seguro y la Biblia. ¿Será que de verdad hay algunas personas que piensan que quizá el seguro no corresponde a un cristiano? Vamos a poder descubrirlo más adelante y por eso trajimos invitados especiales. Tenemos al pastor Adolfo Suárez, él es departamental y pastor aquí en nuestra división sudamericana. También tenemos a Federico Boicha, él trabaja aquí en ARM con todo lo que viene a ser seguros. Ellos van a poder compartir un poco más de su experiencia y su conocimiento con nosotros para poder dar algunas soluciones, esclarecer algunas cosas y poder tocar este tema. Entonces vamos a dar la bienvenida, Pastor Adolfo. Bienvenido aquí al podcast de ARM. Hola Sharon, Federico, amigos que nos acompañan. Es una alegría participar de este podcast y tratar de este tema que es muy importante y ver qué principios la Biblia presenta para poder dar una base bíblica al tema de los seguros. Muchas gracias por acompañarnos, Pastor. Bienvenido también, Federico. Sharon, pastor, ¿cómo están? A todos los que nos están viendo, nos están asistiendo. Y bueno, agradecido, ¿no?, por el privilegio de poder participar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo ya he escuchado personalmente que hay personas que dicen, no, yo confío en Dios, Dios me cuida, no necesito de un seguro. No sé si tú que nos escuchas quizá alguna vez pensó o escuchó de otras personas que decían que son dos cosas que no pueden relacionarse. Vamos a poder conocer un poquito más acerca de qué es lo que la Biblia refiere justamente a estos temas, porque conforme pasa el tiempo vamos viendo que diferentes empresas ofrecen más seguros, diferentes seguros, justamente porque lo que se quiere con un seguro es tener una seguridad financiera. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Yo voy a empezar aquí con el pastor Adolfo. Pastor, tenemos una pregunta para usted. ¿Cuál sería la importancia de tener una seguridad financiera? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla referente a esto? Y si tiene alguna relación o no con que yo como persona o como iglesia, como institución, pueda contratar un seguro. Bueno, ese tema es importante. Tenemos que reconocer que la Biblia no toca en todos los temas detalladamente, pero la Biblia toca en principios esenciales. Por ejemplo, Romanos capítulo 14 dice que en el diálogo sobre un determinado asunto las personas pueden pensar de modo diferente, pueden llegar a conclusiones diferentes. Por ejemplo, el versículo 5 dice, uno hace diferencia entre un día, otro juzga igual todos los días, cada uno tiene su opinión. Eso es lo que ocurre. Entonces la Biblia ya avisa que sobre un determinado tema no habrá un pensamiento único. Okay. Pero yo quiero llevar a nuestros amigos a otro versículo. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Este versículo es fundamental para este tema. 1 Timoteo 5, 8 dice, si alguien no tiene cuidado con los suyos, especialmente los de su familia, ha negado la fe y es peor que el no creyente. Tenemos que cuidar de los nuestros. Y si los nuestros están en riesgo de salud, de algún accidente, de algo que no está en nuestro control, es la responsabilidad del papá, de la mamá, en el caso de una familia, cuidar de los hijos. Imagínense si vamos a un viaje y ese viaje puede traer algún problema. Es necesario entonces pensar en lo que se puede hacer para que la familia esté segura. Es muy triste que en un momento de vacaciones de pronto las llantas se pinchan y nadie pensó en cómo eso podría ser solucionado, y ahí las vacaciones, en vez de ser un momento alegre, es un momento muy triste. Así que si alguien que nos acompaña ahora piensa que es en contra de la fe pensar que puedo tomar providencia con seguro porque mi seguro es Dios, yo quiero decir a esa persona con mucho cariño, eso es presunción espiritual. Ni Jesucristo hizo eso.
El diablo dice, nada, tienes que saltar de arriba. Jesucristo no hizo eso, porque Dios nunca hará por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Exactamente. Esa responsabilidad. Claro, no, pero eso no es en contra de mi fe, no es en contra de nuestra fe, porque en este mundo malo en que nosotros vivimos, nosotros podemos tener buenas intenciones, pero a nuestro alrededor hay gente que no tiene buenas intenciones. El seguro en este caso es para esas situaciones. Así que tranquilo, hermano, tranquilo. No piense que contratar seguro es no tener fe. Al contrario, es reconocer que este mundo es malo y que Dios tiene las buenas intenciones, pero hay gente que no tiene. Para esos momentos hay que estar seguro. Tenemos entonces una respuesta muy interesante y clave incluso para poder entender un poco mejor quizá lo que Dios quiere para nosotros como nuestra responsabilidad y también como la bendición que tiene también guardada para todos sus hijos, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de seguros. Si hablase aquí sobre todos los seguros que RM ofrece, creo que son más de 10. Y creo que cada uno se aplica, puede ser para una persona, incluso para la iglesia, para alguna institución. Federico, yo tenía una consulta. ¿Hay algunos textos bíblicos que quizás se pueden usar para decir de que no necesitamos contratar un seguro? Porque se supone que Dios nos protege. Y quiero mencionarlos aquí. Hay uno que lo sabemos desde la infancia, Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, mas a ti nunca llegarán. Salmos 91:7. También tenemos Mateos 6:34. Por tanto, no se preocupen con el mañana, pues el mañana traerá sus propias preocupaciones. Estos versículos nos refieren de que no es necesario contratar un seguro o pensar en el futuro, porque Dios ya me está cuidando. Bueno, a lo largo del tiempo, de la historia, ¿no? La historia es registrada. Nosotros hemos visto que el mundo cada vez viene de mal en peor, ¿no? Cosas suceden, ¿no? Antes sucedían tal vez con diferencia de tiempos, ¿no? En tiempos, pero hoy en día nosotros estamos viendo que las situaciones que contemplan la parte de los riesgos, ¿no? de la maldad que en sí estamos sufriendo como seres humanos en este mundo, cada vez es mayor. Yo quería hacer un adendo ahí. Por ejemplo, tú mencionabas el capítulo 6, ¿no? Versículo 34 de Mateos, que hablas, ¿no? Que no nos preocupemos, ¿no? Por el mañana, porque ya trae su propio afán. Pero en Mateo 6:33 dice que primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Primero es buscar, ¿no? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, ¿no? Entonces, claro que en primer lugar, nosotros tenemos que buscar a Dios, ¿no? Todos los días nosotros nos entregamos a Dios. Sí. Seguramente usted, pastor, Sharon, ¿no? Los que nos están escuchando, cuando despertamos, la primera cosa que hacemos es que orar, pedir, agradecer, ¿no? Por la vida, pero también pedimos la protección de ¿quién? La protección de Dios. Pero en el versículo no está indicando así, búscame primero y después echate en una hamaca, ¿no? Y está tranquilo porque yo te voy a solucionar las cosas. No dice eso. Nosotros tenemos que salir. ¿A qué? A trabajar, a estudiar, a hacer las diferentes actividades, ¿no? Y como mencionaba el pastor Adolfo, Dios siempre va a permitir, como un papá que lo hace con un hijo, que nosotros podamos participar de las cosas, por ejemplo, en la casa, ¿no? Entonces, si yo puedo trabajar de una manera donde yo puedo prevenir una situación, entonces yo lo tengo que hacer. Es lo mismo, por ejemplo, que les puedo decir, todo tiene un precio, ¿no? Todo tiene un precio y nosotros tenemos que siempre pensar en que, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio, una carrera, ¿no? Por ejemplo, usted es joven, está en la escuela, en el colegio. Los papás ya están pensando en ¿qué? En tomar previdencias de ahorrar para que en un futuro, cuando venga el momento de la universidad, pueda pagar, ¿verdad? O sea, ya se está anticipando. Y es lo mismo que pasa con los seguros, ¿no? Si nosotros hablamos de la iglesia,
nosotros tenemos que saber que la iglesia es un instrumento, una herramienta que Dios utiliza para que las personas puedan venir y conocer a Cristo. Pero también tenemos que entender que por detrás, ¿no?, muchas veces está el enemigo que quiere, ¿no?, interponerse en esas situaciones, donde generalmente va a causar que puede haber un robo, que generalmente sucede, puede ocasionarse un incendio y todo un desastre natural, ¿no? Entonces, todos estos daños que pueden suceder, ¿no?, por ejemplo, con la iglesia, van a afectar, van a causar daños, y el perjuicio va a ser muy grande. Y esto estamos hablando en cuestiones de dinero para poder solucionarlo. Entonces, cuando nosotros contratamos un seguro, nosotros estamos, como se dice, abriendo mano, aquí se dice en Brasil, ¿no?, de algo pequeñito hoy en el presente, pero que yo me estoy garantizando en el futuro que si llego a tener un daño, ¿no?, yo voy a poder tener ese equilibrio, ¿no?, y voy a poder continuar haciendo mis actividades y no destinar recursos que son sagrados, que son apartados para la predicación del evangelio, ¿no? Y me despreocupo con eso, y yo sé que hay un seguro por detrás que va a poder solucionarme ese problema. Esa es la gran ventaja del por qué yo sé que personalmente igual tratamos de siempre poder quizás asegurar algunas cosas, algunos bienes que tenemos. Y hay un detalle que ustedes mencionaron acerca del riesgo. Obviamente quizá cada país tiene un nivel de delincuencia mucho mayor o un nivel de siniestros que acontecen. Por ejemplo, algunos tienen más terremotos. Quizá para otros países su problema no sea un terremoto, sino el problema sea de pronto inundaciones, lluvias. Y es justamente por esto es que hay diferentes tipos de productos que pueden dar ese soporte financiero, ¿no?, que creo que es vital justamente cuando ocurren esos siniestros. Pero, Pastor Adolfo, quizá para esclarecer un poco mejor, hay un texto que dice: todas las cosas contribuyen para bien de aquellos que aman a Dios. Quizás si yo contrato un seguro, estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, porque las cosas malas que me pasan, también, entre comillas, podríamos decir que es porque Dios las permite. Mira, ese tema es interesante. Somos hijos e hijas de Dios, pero la Biblia en ningún momento dice que hijos e hijas de Dios serán protegidos con todo tipo de problema y no tendrán ninguna dificultad. Y a lo largo de la Biblia, una frase que se repite constantemente es: no temas, no temas, no temas. ¿Por qué Dios dice no temas? Porque piensa que va a haber situaciones de riesgo. Sobre todo, Dios nos da la protección espiritual. Pero en este mundo material pasamos por desafíos. Es por eso que hay varios versículos en la Biblia que nos invitan, nos desafían a planear. Por ejemplo, Proverbios 21:5. Los planes del diligente lo llevan a la abundancia. La persona que planifica se anticipa a los desafíos y a los problemas. Y yo estaba pensando acá en cuanto Federico hablaba, el propio Dios, cuando nos creó, cuando creó al ser humano, Él pensó en la posibilidad de problemas. Cosas como: ¿y si esta gente peca? ¿Y si esta gente se desvía del camino? ¿Qué voy a hacer? ¿Y sabe qué dice el texto bíblico en el Nuevo Testamento? Que Él pensó en la salvación desde antes de la fundación del mundo. Antes que Adán y Eva estuvieron hechos allá en el jardín de Edén, Dios ya había pensado: si esta pareja se desvía, ¿qué vamos a hacer? Jesucristo dice: yo muero por ellos. Un ser perfecto, un ser que jamás puede equivocarse, pensó: si hay un accidente de percurso, tengo la solución. Exactamente. ¿Cuánto más Tengo nosotros? un plan, ¿no? Claro, ahí tengo un plan para resolver el tema. Así que es necesario insistir en ese asunto, Federico. A veces la iglesia, ancianos de iglesia, líderes de iglesia, miran el valor del seguro y dicen: no, podríamos utilizar esta plata en otro tema, en otro asunto, otra prioridad. Sí, pero cuando viene una inundación, cuando viene una lluvia, cuando entra el enemigo de las cosas, de lo ajeno, Sí. ¿cómo se va a hacer? ¿Sabe qué ocurre muchas veces? Ese dinero que podría ser utilizado para la obra misionera es utilizado para comprar de nuevo un producto que fue robado, que podía ser evitado con un sencillo seguro. Así que
Nosotros tenemos buenas intenciones, pero estamos rodeados de gente de mala intención. Ahí está la... Hay que anticiparse a ese desafío. Así es. Muchas gracias, Pastor Federico. Yo quería hacer ahora una pausa porque quiero invitarlos a que puedan seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y también YouTube. Ustedes nos encuentran como ARM Sudamericana, todo junto. Pueden encontrar todo el contenido que siempre tenemos ahí para compartir consejos sobre seguridad y prevención. Volvemos al episodio de hoy y vamos a continuar. Federico, ayúdanos por favor quizá a poder entender un poco más cuáles serían las razones por qué algunos cristianos evitan contratar un seguro. Bueno. El pastor incluso mencionó ahí un poquito así, pero siempre hay como que una frase que las personas usan, o quizá algunos que no contratan seguros y otros que quizá los contratan, pero también no contratan el valor correcto, por ejemplo. Bueno, la verdad es una pregunta interesante, ¿no? Es bien amplia, porque hay diferentes motivos, ¿no? Generalmente nosotros tenemos la tendencia de siempre crear disculpas o excusas para cuando algo no nos parece. Con esto también quiero decir, ¿no? También mencionaba el pastor al comienzo, este tema que estamos tocando con respecto al seguro, ¿no? La Biblia, la iglesia, nosotros estamos dando aquí una orientación al respecto, ¿no? De lo que tanto hemos leído, lo que practicamos y lo que pensamos. Pero también dejamos en claro que nosotros respetamos, ¿no? Respetamos las maneras de pensar como mencionaba el pastor. Muchas veces las personas, por lo que vemos en general, a veces no quieren hacerse de un seguro por el tema de un costo, ¿no? Porque, como les mencionaba al principio, todo tiene un precio. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, todo esto tiene un costo, un precio. Yo hoy vine vestido porque tuve que comprar. Si no lo compré, alguien lo tuvo que pagar, ¿no? Si estoy acá. Entonces, tenemos que entender que siempre hay un costo, hay un precio. Y nosotros tenemos que hacer sacrificio. Cuando en la iglesia, en la comisión, el anciano, el tesorero, ven que llega, cuánto es que tienen que pagar por la prima, ¿no? Del seguro, piensan, ¿no? Esto lo podríamos tal vez utilizar para comprar un equipo que está faltando, ¿no? Nuestro proyector ya está viejo, nuestra computadora está antigua, ¿no? Necesitamos más sillas, ¿no? Hay diferentes cosas, ¿no? Siempre hay necesidades. Lo que pasa es que nosotros cuando estamos viviendo el presente, ¿no? Nuestro presente siempre continuo, no pensamos mucho en el futuro, no pensamos en las situaciones que se puede presentar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que tal vez hoy en día yo pudiendo ahorrar, vamos a suponer, $200, $300, no estoy pensando en que tal vez en el futuro yo pueda tener un daño mayor que me signifique tal vez $50,000, ¿no? Y que hoy en día yo estoy queriendo hacer una economía por algo pequeño para un fin inmediato. Entonces, muchas veces eso es lo que sucede. Tal vez las personas piensan que el seguro es algo bueno, pero cuando se trata tal vez para la iglesia, un poquito se encuentra esa resistencia. ¿Por qué? Por ejemplo, aplicando de la manera bien práctica a mi vida. Si yo tengo un vehículo, ¿no? Generalmente uno cuando tiene un vehículo, y nosotros así que somos cristianos, que trabajamos en la iglesia, para poder tenerlo, tenemos que hacer sacrificios, ¿no? A veces es un final de semana que no salimos, es algo que no compramos. ¿Para qué? Para poder tener esa herramienta que me pueda llevar tanto a mi trabajo, en el caso de mi familia, como decía el pastor, vamos a viajar, a hacer unas vacaciones. Pero eso tiene un precio, tiene un costo. Y puede suceder que se pinche la llanta, puede suceder que yo me choque, ¿no? Ustedes saben que el riesgo inminente de que yo salga nomás a la calle ya está. Entonces, claro, entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, para nuestras cosas personales, siempre lo vamos a tomar con una consideración mejor. Pero la iglesia, nosotros tenemos que tener un cariño especial por ella, ¿no? Porque al final la iglesia cumple ese objetivo final, que es la predicación del evangelio. Entonces nosotros tenemos que ponernos así y pensar, no, esta es la casa de Dios, vamos a hacerlo mejor, vamos a proteger, porque situaciones se van a presentar, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es como lo que decíamos, o sea, vamos a buscar la protección de Dios, vamos a buscar su bendición, pero nosotros tenemos que también hacer nuestra parte.
porque va a suceder alguna situación donde tal vez yo no quiera que suceda, pero mi entorno lo va a forzar o va a suceder. Puede ser un robo o puede ser un desastre que está algo fuera del control de mis manos. Entonces yo tengo que estar, ¿qué? Prevenido, ¿no? Y por eso es muy importante. Ahora, claro, eso nosotros no lo pensamos. Cuando falta información, muchas veces podemos pensar así, ¿no? Hoy yo me quiero ahorrar esto. Pero ya cuando tengo esta información, al ver este podcast también, a ello ya mi raciocinio va a ser diferente. Yo tengo solo, por ejemplo, algo muy pequeño, muy personal que me pasó una vez, ¿no? Lo comenté en un podcast también, van a escucharlo por ahí. Yo perdí mi tarjeta de crédito y robaron un dinero que yo no tenía cómo pagar, pero que tenía que pagarlo, ¿no? Creo que fue en ese tiempo, yo soy de Perú, entonces era como 2.000 soles, gracias a Dios no fue mucho, 2.500, algo así. Y luego yo me enteré que tenía la opción de haber contratado un seguro en el cual me hubiera protegido y no hubiera tenido que pagar más que la prima, que era 25 soles. Entonces, si vemos este ejemplo que es muy práctico, de 25 soles a 2.500 soles, entonces ahí nos damos cuenta la importancia de haber contratado quizá un seguro, ¿no? Sharon, es importante que haya un diálogo. No, la gente a veces se incomoda un poco porque puede ser algo presionado. No, como hemos leído, mencionado en Romanos 14, se levanta un tema de seguro, la iglesia tiene que tener madurez para conversar sobre ese tema. ¿Cuál tipo de seguro? ¿Cuál es el valor? Etcétera. Ahora, es importante recalcar, vivimos en un mundo que no nos ofrece seguridad. Sí. Por eso hay que tomar los cuidados necesarios. Tal vez alguien puede pensar, no, pero en la iglesia, en el inicio de la iglesia no era así. No. Miren, hay una carta que Ellen White escribió a su hijo, William White, en 1880. Y yo quiero leer acá, ella dice así, escribiendo a su hijo: quiero que tú providencies para que la casa en Hesburg sea asegurada. Hable con Lucinda sobre eso. Ujú. Estoy preocupada con eso. La señora White. Wow, tenemos ahí Espera, el espíritu ella no era la profético. profetisa, la mensajera. ¿Por qué no confía en Dios? No hay antagonismo entre confiar en Dios y saber que estamos en un mundo que no ofrece seguridad. Y por otro lado, 4 años más tarde, ella escribe: hermano Palmer, si la casa de Hesburg no está en el seguro, eso debe ser hecho inmediatamente. Así que por favor, no vengamos con la idea de que en el pasado los pioneros confiaban más, no hacían seguros. Eso no es verdad. Okay. Porque ese mundo malo de que la época hoy parece que está peor. Hay que estar seguro y tomar cuidado con nuestras cosas y mucho más con las cosas que son de Dios. El pastor nos acaba de mencionar no solo que la Biblia habla acerca de la importancia de ser prevenidos, de planificar, sino que también el espíritu de profecía ya mencionaba acerca específicamente de los seguros y justamente que esos son importantes para aplicarlos a nuestra iglesia. Y yo tengo una duda por ahí. ¿Será que también hay personajes bíblicos que quizá mencionaron o en su vida refirieron algo sobre los seguros? Específicamente los seguros no, pero sí muchos en el tema de que se confía en Dios, pero que se toma cuidado con las cosas. Por ejemplo, acá en Salmo 25:2 dice, es un salmo de David. David dice: Dios mío, en ti confío. Y hay otros versículos donde David dice y habla de su plena confianza en Dios. Pero allí en primero libro de Crónicas, capítulo 29, encontramos algo muy interesante. Allí en 1 Crónicas 29 encontramos a David trabajando. Haciendo su parte. Sí, haciendo su parte. Y 1 Crónicas 29, 1 al 5, y él dice: con todas mis fuerzas ya preparé para la casa de mi Dios oro, plata, bronce, fierro, madera, piedras de varios tipos, de varios colores. O sea, aquí encontramos a un hombre extremadamente, un líder de primera categoría, que dice: Dios, confío en ti de todo corazón, con todas mis fuerzas. Y en el instante siguiente él está trabajando, cuidando de las cosas. Así que sí, no hay antagonismo entre confiar, planear y ejecutar. Qué interesante. Quizá, Federico, por ahí tengas algún otro caso más de algún personaje bíblico. Sí, mira, es interesante, ¿no? Primero resaltar que, por ejemplo, nuestra iglesia como organización, ¿no? Es una institución que siempre trabaja, como decía el pastor, ¿no?
planea, ¿no? Hace sus planificaciones, se organiza. Ustedes saben que tanto dentro aquí del territorio de la división sudamericana como en otros lugares, hay lugares donde tal vez no hay mucha siniestralidad o no hay muchos eventos de la naturaleza, pero hay otros que sí, ¿no? Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, en una casa, ¿no? En una familia donde, por ejemplo, el papá o la mamá tiene, vamos a suponer, ¿no? Tiene el hijo mayor, ¿no? Que tal vez no necesita mucha ayuda, pero en algún momento le llega a dar alguna mesada, digamos, no sé. Después tiene el hijo del medio que sí, ya él tiene su independencia, hace las cosas, pero necesita ayuda. Y también tiene el bebé, ¿no? Que tiene que atenderlo. Lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Hay diferentes lugares donde la necesidad es mayor, ¿no? Y ustedes saben que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, dentro de la iglesia con la parte de seguros, y por ejemplo en algún lugar tal vez no sucedieron algunos eventos, ese dinero, él es destinado nuevamente para poder nutrir a la iglesia y que la iglesia pueda otra vez que construir iglesias, poder pagar a misioneros, ¿no? Entonces es como una cadena. Ahora yo lo que quería resaltar con respecto a lo del personaje, por ejemplo José, ¿no? José de Egipto, que cuando él recibió, ¿no? Las visiones, ¿no? de las vacas flacas, ¿no? O de las espigas, todo eso. Él tomó una iniciativa, ¿no? Claro que Dios justamente lo bendijo con esa sabiduría para poder anticiparse a esos años que iban a venir, ¿no? De dificultades, ¿no? Que iban a pasar. Y fue tanto así que ellos fueron, como se dice, el granero del mundo, ¿no? O sea, todo mundo en esa época se pudo salvar porque ellos tomaron esa previdencia. Entonces es muy importante que nosotros el día de hoy pensemos en eso, en poder hacer tal vez un pequeño sacrificio, pagar ese precio, pero yo sé que si el día de mañana llega a suceder algo, estoy cubierto. Qué interesante. Entonces estamos abordando sobre la relación que pueda tener un seguro, la Biblia, el espíritu de profecía, casos que ya acontecen hoy en día. Y lamentablemente estamos llegando al final del episodio de hoy. Fue muy gustoso poder compartir, leer incluso la Biblia para encontrar un poco más de seguridad en por qué es importante contratar un seguro. Y quiero recordarte de que si tienes alguna duda, alguna pregunta ahí por ahí, puedes todavía contactarte con nosotros. Tenemos una asistente virtual, ella se llama Laura, está disponible las 24 horas para poder aclarar algunas dudas que tú puedas tener. Y voy a indicarte el número para que lo puedas tener, es el 5561-98277-4300. Puedes llamarla o también puedes mandarle un WhatsApp por ahí para que pueda atenderte. Pastor Adolfo, Federico, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos gustaría que quizá puedan compartir con nosotros algunas palabras para las personas que nos escuchan, nos ven, algún consejo final. Bien, yo agradezco por este momento, fue muy oportuno y quería leer el Salmo 4:8, muy lindo, dice así: yo en paz me voy a acostar y luego voy a dormir, porque Señor, solo tú me haces reposar seguro. Amén. La conciencia tranquila con Dios es una excelente compañía en la cama, en la almohada. Sí. Acostarse y saber que amamos a Dios, que tenemos su compañía, nos da una seguridad tremenda. Incluso nos da sabiduría para pensar si estamos de hecho cuidando de nuestras cosas y de nuestra familia, o de nuestra institución, o de nuestra iglesia. Conciencia tranquila con Dios permite sabiduría para pensar, tal vez tenga que cuidar mejor del patrimonio de la iglesia. Claro. Escoger un seguro pensando en el futuro y pensando en anticiparse a los problemas que pueden surgir. Así que amigo y amiga, que tu conciencia esté tranquila y que Dios te dé sabiduría para cuidar bien de las personas y de las cosas. Amén. Amén. Bueno, yo quería dejarles para que ustedes puedan leerlo en casa, ¿no? Estos textos bíblicos de Proverbios capítulo 14, versículos 15 y 16, ¿no? Pero para ir terminando, yo quiero invitarles a que puedan abrir en el libro, en Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18
y 19. Con esto quiero decir, todo en esta vida tiene un precio y requiere también de un sacrificio, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero tomar el ómnibus tiene su precio para tomarlo. Pero si no tomo el ómnibus, voy a tener que caminar y el precio va a ser que yo voy a tener que hacer ejercicio físico, ¿verdad? Todo en esta vida tiene su precio, tiene su sacrificio. Y aquí, por ejemplo, dice en el versículo 18, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, amigos que nos están viendo, y también agradezco por esta oportunidad, sepan de que nuestra vida está llena de tomar decisiones. Lamentablemente vivimos en un mundo de pecado, pero hubo alguien que pagó por eso, ¿no? Que fue Cristo, y el precio fue su sangre. Hagamos nuestra parte aquí en la tierra, los años que tengamos de vida, de poder hacer las cosas como quiere el Señor, de la mejor manera, y en el caso de la iglesia, que podamos cuidar, ¿no?, de estos instrumentos que justamente son utilizados para que podamos predicar, para que podamos ser una luz, para que más personas puedan llegar a los pies de Cristo. Pido que Dios pueda bendecirlos, que les dé sabiduría, que hagamos como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias una vez más, Pastor Adolfo, Federico. Hemos visto la importancia de poder contratar un seguro, pero por sobre todo la importancia de cuidar de las personas, de cuidar de todo lo que es parte de nuestra institución, los mantenimientos adecuados que hay que hacerlo, cómo yo puedo cuidar mi iglesia, cada parte, sea el micrófono, la banca, cómo yo puedo hacer mi parte para cuidar, a pesar de que yo ya estoy protegido con un seguro, ¿no? Y lo mejor de todo es que encima de todo eso está la protección divina que siempre está enfocada a poder continuar con la misión que tenemos aquí en este mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido nuestro episodio del día de hoy. No olvides de poder compartir este contenido y todo el contenido que también está dentro de ARM Podcast para que más personas puedan enterarse justamente de la importancia de estar prevenidos. Recuerda que nuestro ministerio es proteger su ministerio.